Buenas tardes. Mi nombre es Araceli Lucero Fernández Sanén y yo soy maestra de educación primaria. Actualmente en el ciclo escolar 2021-2022 doy clases al grupo de sexto B en la primaria General Francisco Villa. El día de hoy vamos a ver el tema de español, bloque 3, que es adaptar un cuento como obra de teatro. Para eso vamos a ver varias definiciones y vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Te animas? Vamos a comenzar nuestro trayecto viendo qué herramientas y qué aprendizajes son los que vamos a utilizar. No te los voy a leer para ahorrar tiempo, pero te voy a pedir que le pongas pausa y los leas detenidamente. También qué es lo que vamos a hacer, el material que vamos a utilizar y de todas las páginas del libro con las que vamos a trabajar. Bueno, pon pausa, te pido que leas detenidamente y ahorita nos vemos. Hola, bienvenidos a un nuevo proyecto de español, el cual se llama Adaptar un cuento como obra de teatro. Como ya te habrás dado cuenta, lo que vamos a realizar es convertir un cuento en una obra de teatro para que la puedas representar. Sí, por eso es muy importante que primero conozcas la definición de un cuento y de una obra de teatro, por lo que te invitamos a que nos acompañes. Vamos. Muy bien, comencemos con la definición de lo que es un cuento. Para ello, nuestro compañero Robotzin nos ayudará con las definiciones. Cierto, un cuento es... El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinados. Por eso es que vamos a trabajar mucho con verbos, porque cada personaje realiza una acción y los verbos son acciones. Y ahora diremos que es una obra de teatro. Una obra de teatro es... Obra de teatro. Se trata de una puesta en escena de varias situaciones ficcionales. Esto tiene que ver con la ficción, que normalmente son inventados mediante elementos escénicos, actores y decorados, según lo que establece un texto o un guión dramático. Bueno, ya que vimos la definición de lo que es un cuento y una obra de teatro, te invito a que realicemos este concurso juntos. Si quieres el link del juego, te lo voy a dejar abajo en la cajita de la descripción, mientras vamos a jugar juntos. ¡Iniciamos! Pregunta número 1, prepárate. ¿Cuál de las siguientes son las partes de la obra del teatro? Inicio, desarrollo y desenlace, anécdotas, diálogos y acotaciones, título, cuerpo y cierre. ¿Listo? B. Anécdotas, diálogos y acotaciones. Continuamos la siguiente pregunta. Pregunta número 2, prepárate. ¿En qué género la narración es de una acción ficticia? Tiene pocos personajes y sus partes son inicio, desarrollo y desenlace. ¿Cuál sería? ¿A o B? Inciso B. Siguiente pregunta, prepárate. ¿Qué es la obra de teatro? ¿Una representación gráfica y literaria? ¿Una historia en una novela o una representación de una historia frente a un público? Piensa, está un poco difícil, ¿verdad? Pero me voy por el inciso C. ¡Correcto! Uy, pensé que estaba mal. ¡Correcto! Vamos con la siguiente pregunta. El diálogo es lo que baila el personaje, lo que dice el personaje o lo que baila el personaje. Creo que aquí hicieron un poco de trampa y es el inciso B, lo que dice el personaje. Pregunta número 5. La acotación es lo que va a hacer el personaje, lo que dice el personaje o lo que canta el personaje. Recuerda la pregunta anterior. Entonces, nos queda lo que va a hacer el personaje. Pregunta número 6. Prepárate. ¿En qué género el texto es dramático? Se separa en actos, es representada, salen actores y se dividen en escenas. ¿Cuento o la obra de teatro? Eso está muy fácil. Es el inciso B, la obra de teatro. Pregunta número 7, prepárate. ¿Qué es un cuento? ¿Una narración breve, imaginaria o inventada? ¿Un género de dramatización o una película contada por alguien? Esto también está muy fácil. Y nos vamos por el inciso A. Prepárate, pregunta 8. ¿En qué género el narrador cuenta la historia y describe lo que hacen los personajes y los escenarios? ¿Cuento o la obra de teatro? ¿Cuál piensas? Y yo me voy por el cuento. Última pregunta.
La escenografía forma parte de, inciso A, cuento, inciso B, obra de teatro. Obra de teatro. Ahora que ya conoces cuál es la definición de un cuento y de una obra de teatro, vamos a realizar un cuadro comparativo sobre los dos temas. Vamos, acompáñanos. Listo, llegamos. Para esta actividad vas a necesitar tu cuaderno y realizar una tabla de doble entrada. Nosotros por el momento nos despedimos y te dejamos con la maestra para que puedas trabajar el tema a profundidad. Adiós, espero vernos pronto. Adiós. Vamos a apoyarnos en las definiciones que acabamos de ver. Para esto vamos a realizar una tabla muy sencilla para que lo podamos entender. Recuerda que el propósito es que tú leas un cuento y ese cuento lo conviertas en una obra de teatro y lo representes dentro de tu salón. Vamos. Muy bien, primero te voy a pedir que realices esta tabla de doble entrada. Vamos a colocar cuento de un lado y del otro lado vamos a colocar obra de teatro. Vamos a escribir algunas características para poder diferenciarlos. Ya que tienes tu tabla, vamos a comenzar con las primeras definiciones que nos dieron. Nos decía que el cuento es una narración de una acción ficticia. ¿Recuerdas esa palabra? Ficticia. Ficticia que significa inventada. Y la obra de teatro es un texto dramático porque se tiene que representar. Muy bien, vamos escribiendo en tu cuaderno cada una de las características. Siguiente característica. En el cuento tenemos que tener pocos personajes, pero en la obra de teatro se pueden tener más personajes porque se separa en actos y se va a dividir en escenas. Siguiente. El cuento puede ser transmitido vía oral, o sea que yo te lo platico, o escrita que tú lo lees, o te lo puede leer alguien más. Pero la obra tiene que ser 100% representada. Alguien la tiene que representar. Siguiente. El cuento, sus partes son inicio, desarrollo o clímax y un desenlace. En la obra de teatro vamos a usar diálogos. Los actores tienen que leer sus diálogos y arriba ya pusimos que se dividen en escenas. Y por último podemos realizar un pequeño dibujo de cada uno de los temas. Básicamente esta es una definición corta para que podamos iniciar nuestro trabajo. Vamos a iniciar con un cuento y les voy a ir mostrando cómo lo podemos adaptar a una obra de teatro. Bueno, ahora vamos a buscar un ejemplo de un cuento para poder adaptarlo a una obra de teatro y más adelante tú puedes realizar con el cuento que tú quieras tu adaptación. Vamos a escoger nuestro grado sexto y vamos a escoger el cuento número 2, que son Los Hermanos. Nos va a llevar a un video realizado en la aplicación de TikTok. Te invito a verlo detenidamente para que posteriormente podamos realizar la adaptación. Los tres hermanos. Había una vez tres hermanos que iban caminando hacia el atardecer. De repente llegaron a un río, muy vasto para rodearlo y demasiado profundo para cruzarlo. Usando su increíble habilidad con la magia, los hermanos crearon un puente para lograr pasar hasta que se encontraron con una figura encapuchada. Era la mismísima muerte y estaba molesta, ya que normalmente las personas se ahogaban en el río. Pero la muerte era lista. Fingió felicitar a los tres hermanos por su hazaña y les dijo que pidieran algo como recompensa. El primer hermano era un combatiente. Pidió la varita más poderosa de todas, digna de un mago que había vencido a la muerte. La muerte la fabricó con un árbol de saúco que estaba cerca y se la entregó al primer hermano. El segundo hermano, que era muy arrogante, decidió que quería humillar aún más a la muerte. Pidió una forma de regresar a los muertos a la vida. La muerte tomó una piedra del río y se la entregó, diciendo que a partir de ahora reviviría a los muertos. El tercer hermano era muy astuto, no confiaba en la muerte y pidió poder irse de ahí sin ser perseguido. La muerte, de mala gana, se quitó su capa y le entregó su propio manto de invisibilidad. Los tres hermanos se fueron de ahí y cada quien siguió su camino. El primer hermano fue a un pueblo y mató a un mago con el que había tenido un conflicto. Entró en un bar y empezó a presumir de tener una varita muy poderosa. En la noche, mientras dormía, alguien le robó la varita y para mayor seguridad lo mató y la muerte reclamó al primer hermano. Entretanto, el segundo hermano regresó a su casa y trajo de vuelta a su amada, con quien iba a casarse antes de su repentina muerte. Pero ella estaba fría y triste, ya no pertenecía a este mundo. Desesperado, el segundo hermano se colgó para poder estar con ella y la muerte se llevó al segundo hermano. Solo hasta que sintió que había vivido suficiente, el tercer hermano se quitó el manto y se la dio a su hijo y siguió a la muerte
saludándola como a una vieja amiga. Al continuar con nuestro trabajo vamos a ver la estructura del guión de una obra de teatro para que podamos adaptar el ejemplo del cuento que acabamos de ver a una obra de teatro para ser representada. ¿Cuáles son sus elementos? El diálogo es el elemento principal. Es con el que se va a desarrollar el guión y consiste en la conversación entre dos personas. El acto de las separadas de la obra teatral, por ejemplo, tenemos el acto 1, el acto 2, etc. Nuestra escena parte del acto en el que intervienen los mismos personajes. Acotaciones son las indicaciones que señalarán la entrada y la salida, además de los movimientos que los personajes tienen que realizar. Los personajes son las personas que le van a dar vida a nuestra obra y se van a clasificar en principales, en secundarios y ambientales. Los principales son los más importantes. Los secundarios son los que van a acompañar a los primarios y los ambientales son los que aparecen para ayudar a la escena. Y bueno, con esto espero que te hayas dado una idea más clara. Bueno, para continuar con esta actividad tenemos el cuento ya escrito. Ahora lo que vamos a hacer es ir dándole forma según el guión de teatro. Para empezar, pues vamos a tener que tener un título. Y nos vamos a apoyar con nuestro libro de textos. En nuestro libro de textos tenemos algunos ejemplos de guiones de teatro, específicamente en la página 106. Aquí tenemos el nombre de la obra y lo que tenemos es que nos menciona cuántos actos tiene, cuáles son los personajes y se va dividiendo en acto 1, acto 2, acto 3. Y dentro de cada acto se encuentra la escenografía y los diálogos de cada personaje. Recuerda que solamente vamos a hacer un ejemplo, entonces solamente vamos a trabajar con un primer acto. Y bueno, vamos a empezar colocando los personajes. Bueno, tenemos los personajes principales, 3 hermanos y la muerte. Entonces vamos a colocar hermano 1, hermano 2, hermano 3 y la muerte. Los demás personajes van a ser personajes secundarios. Personajes secundarios. Sería el mago al que mata, el mago que mata, mago 1, mago 2, tendríamos a la esposa muerta y al hijo del hermano 3. Bien, a continuación colocaríamos acto 1, acto. Recuerda que el propósito de esta actividad es que tú realices la escenificación o que por lo menos tengas una lectura dramatizada de lo que vamos a trabajar. Entonces, el acto número 1 vamos a poner nuestro escenario. Escenografía. En el acto número 1 vamos a mencionar la escenografía, que sería los 3 hermanos cerca del río sin puente. Esto que ya tenemos escrito lo podemos aprovechar para que lo realice un narrador. Entonces vamos a colocar narrador, 2 puntos, y es lo que va a decir. Había una vez 3 hermanos que habían caminado. Ok. Después de ahí vamos a inventarles diálogos a cada personaje porque en el cuento ninguno habla y para la obra necesitamos inventarles algunos diálogos. Para eso vamos a empezar poniendo hermano número 1 y vamos a escribir su diálogo. Hermano número 2 y escribimos su diálogo. Hermano número 3 y escribimos su diálogo. Después vamos a realizar acotaciones o un ejemplo de acotaciones sería los 3 hermanos se acercan a la orilla del río y agitan sus varitas. Recordemos que estos hermanos son magos, entonces tienen magia. Básicamente, para no hacer tan largo este video, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es que se quiere que se vaya haciendo el trabajo. Y si tienen dudas, aquí abajo en los comentarios me lo pueden colocar para que yo les pueda contestar. Hasta el momento llevamos esta estructura, entonces tienen que elegir un cuento, el cuento que ustedes quieran. Lo deben de leer, lo tienen que tener escrito y vamos a comenzar a armarlo para poder escenificarlo o para poder representarlo. Aquí espero que el trabajo te haya gustado y te esté sirviendo. Nos vemos la próxima para seguir con este proyecto. ¡Adiós!